Hola a todos los amantes del cine, bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde compartimos emociones, sorpresas y las historias más fascinantes detrás de cada película. Les deseo un día lleno de alegría y diversión mientras disfrutan de este video. Hoy conoceremos una historia que hará que el corazón de Huyen lata con fuerza. Después de tantos días de espera, Huyen por fin ha recibido una noticia maravillosa, algo que podría cambiar su vida por completo. La felicidad fue tan grande e inesperada que ella no sabe cómo contárselo a Ye, el hombre que siempre ha estado a su lado, apoyándola en los momentos más difíciles. ¿Se alegrará Ye? ¿Se emocionará hasta las lágrimas? ¿O reaccionará de una manera completamente inesperada? Y lo más importante, ¿qué es exactamente esa gran noticia? ¿Una oportunidad laboral? ¿Un giro inesperado en su historia de amor? ¿O algo aún más sorprendente? Acompáñenme para descubrir el secreto que Huyen todavía guarda en silencio. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las próximas historias llenas de emoción. En las primeras luces del amanecer, cuando los rayos del sol se filtraban suavemente por la ventana, Huyen despertó con una sonrisa llena de alegría. El aire fresco de la mañana, el canto de los pájaros y el aroma de un nuevo día la envolvían en una sensación de paz y entusiasmo. Sin saber exactamente por qué su corazón estaba lleno de una felicidad ligera, como si algo hermoso estuviera por suceder. Bajó a la cocina con paso tranquilo y comenzó a preparar el desayuno. El olor del café recién hecho y del pan tostado llenó la casa de calidez. Mientras cocinaba, Huyen tarareaba una melodía suave, dejando que su voz clara flotara por el aire. Maya, su pequeña hija, se levantó medio dormida y corrió a abrazarla. Aquel instante tan simple bastó para que el corazón de Huyen se derritiera de ternura. Después de un desayuno sencillo pero lleno de amor, ambas se prepararon para ir a la escuela. Cada mañana, el camino hacia el colegio era para Huyen un momento especial, un recordatorio de las pequeñas alegrías que la vida le ofrecía. Sin embargo, al regresar a casa para prepararse para el trabajo, una sensación extraña la sorprendió. Sintió el cuerpo más pesado, un leve mareo, un malestar que no sabía explicar. Frunció el ceño y pensó, debe ser por tanto trabajo últimamente. Luego respiró hondo, sonrió y decidió seguir con su rutina sin darle demasiada importancia. Se arregló el cabello, se puso su chaqueta favorita y salió de casa. El sol acariciaba su rostro, el viento jugaba con su melena y una calma inexplicable llenaba su pecho. Aunque se sentía un poco cansada, Huyen estaba convencida de que sería un día maravilloso, un día en el que todo cambiaría para bien. No podía imaginar que aquel pequeño malestar sería la señal de algo mucho más grande, algo capaz de transformar su vida por completo. Al mediodía los rayos del sol se filtraban suavemente por la ventana, iluminando la pequeña cocina donde Huyen preparaba el almuerzo. Desde hacía mucho tiempo, cocinar para su familia se había convertido en una costumbre diaria, sencilla, pero llena de amor. Ese día, como siempre, decidió preparar sus platos habituales, una sopa ligera, carne guisada y un poco de pescado frito. El sonido del cuchillo sobre la tabla y el chisporroteo del aceite formaban una melodía cálida, típica de los mediodías tranquilos. Sin embargo, en medio de esa rutina tan familiar, una sensación extraña comenzó a recorrer el cuerpo de Huyen. Sentía el estómago revuelto, un leve mareo, el cuerpo algo débil. Sonrió para sí misma y pensó, debe ser que no he descansado bien esta mañana. Luego siguió cocinando tratando de ignorar el malestar, pero cuando empezó a limpiar el pescado para freírlo,
El olor característico que antes le era tan común, de repente le provocó náuseas intensas. Sus manos se detuvieron, su rostro palideció y una punzada de malestar subió desde el estómago hasta la garganta. Corrió al patio trasero intentando contener el vómito, pero el cuerpo ya no respondía. Las lágrimas se mezclaron con el sudor mientras respiraba con dificultad. Minutos después, apoyada sobre el fregadero, Huyen trató de recuperar el aliento. «¿Será que estoy enferma?», pensó. Sin embargo, fiel a su costumbre de no rendirse, se enjuagó la boca. Respiró hondo y volvió a la cocina. La cocina seguía impregnada de ese calor hogareño, pero ahora la tranquilidad había sido reemplazada por una sutil inquietud. Aún así, con la misma dulzura de siempre, Huyen sirvió los platos, colocó el pescado en la mesa y se dispuso a esperar a Ye para comer juntos. Afuera el sol brillaba con fuerza y el viento mecía suavemente las hojas de los árboles. Pero en el corazón de Huyen comenzaban a agitarse pequeñas olas de incertidumbre y curiosidad. No sabía si aquel malestar era solo un cansancio pasajero o la señal de algo mucho más grande, algo milagroso que estaba empezando a crecer dentro de ella. Esa tarde, los últimos rayos del sol se deslizaban por la pequeña cocina, tiñendo todo con un tono dorado. Huyen seguía concentrada preparando la comida, el sonido del aceite chispeando y el aroma de los platos llenaban el aire de calidez. Estaba cansada, pero en su interior sentía una paz tranquila. Solo pensar en cenar junto a su esposo hacía que todo el cansancio valiera la pena. La puerta se abrió suavemente. Ye acababa de llegar del trabajo con el rostro aún perlado de sudor. Al ver a Huyen, inclinada sobre la estufa, sonrió. Sin decir una palabra, se acercó y la abrazó por detrás. El calor de su cuerpo hizo que ella se estremeciera y luego rió con dulzura. «Has trabajado mucho, mi amor», susurró él al oído. «Ya me acostumbré. Mientras vuelvas a casa para comer conmigo, todo está bien», respondió ella con voz suave. Se miraron un instante. La luz del atardecer iluminó sus rostros y sus sonrisas parecían brillar más que el sol. Se sentaron a la mesa. Los platos eran sencillos: sopa, carne guisada y un pescado dorado al sartén, pero estaban llenos de cariño. La casa respiraba una paz familiar. Sin embargo, justo cuando Ye tomó el plato de pescado, una nueva ola de náuseas invadió a Huyen. El olor tan habitual para ella ahora se volvió insoportable. Su rostro palideció, soltó los palillos y corrió hacia afuera, aferrándose a la pared mientras luchaba por respirar. Ye se levantó de inmediato alarmado. «Huyen, ¿qué te pasa? ¿Te duele algo?». Él la negó con la cabeza jadeando. No estoy bien. Solo me siento un poco mareada». Él la sostuvo con cuidado, le limpió el sudor de la frente y la ayudó a sentarse. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Cuando el malestar cedió un poco, regresaron juntos a la mesa. El silencio los envolvió durante unos segundos. Luego Ye preguntó con ternura: «¿Comiste algo extraño hoy? ¿O sientes algo raro en el cuerpo?». Huyen sonrió débilmente. «No todo como siempre. Solo me siento un poco revuelta. No sé cómo explicarlo». Él frunció el ceño con suavidad y dijo: «Por la tarde te llevo al médico. ¿De acuerdo?». Ella negó con la cabeza y respondió: «No hace falta, amor. Termino de comer y descanso un poco. Seguro se me pasa». Ye no insistió. Solo tomó su mano con fuerza en silencio, como si ese gesto bastara para cuidarla. Afuera, el cielo se tornaba anaranjado, mientras el sol se escondía tras los tejados. En el rostro cansado pero sereno de Huyen se reflejaba una dulzura infinita, la de una mujer que sin saberlo comenzaba a llevar dentro de sí un pequeño milagro que pronto cambiaría sus vidas para siempre. Al caer la tarde, la luz dorada del sol
se filtraba por la ventana, tiñendo la habitación con un brillo cálido y silencioso. Huyen estaba sentada junto al balcón, acariciando distraídamente una taza de té ya fría. Los acontecimientos del día no dejaban de darle vueltas en la cabeza, las náuseas repentinas, el cansancio extraño, la mirada preocupada de Ye. Una inquietud comenzó a crecer en su interior, una duda leve pero persistente. No comí nada raro. Entonces, ¿por qué me siento así?, pensó. Aquella sensación la llevó de vuelta a aquella noche en que Ye se había quedado con ella. Recordó las luces suaves, las palabras de amor, los momentos de cercanía. Como si una película se proyectara lentamente en su mente. Bajó la mirada y murmuró en voz baja: «Y sí, estoy embarazada». Al pronunciar esas palabras, su corazón se detuvo por un instante. Se quedó inmóvil, la mirada perdida. Sentía miedo, sorpresa y una emoción indescriptible que la estremecía. «¿Estoy lista para esto? ¿Qué dirá Ye? ¿Cómo cambiará nuestra vida?», se preguntaba mientras su mente se llenaba de dudas y esperanza. Respiró hondo intentando calmarse. Quería convencerse de que era solo una idea sin fundamento, pero algo dentro de ella le pedía saber la verdad. El canto de los pájaros sonaba en el jardín cuando se levantó despacio. Frente al espejo, observó su rostro pálido, sus ojos cansados pero brillantes. Colocó una mano sobre su vientre y esbozó una sonrisa tímida, llena de ternura y nerviosismo. Si de verdad es así, sería el regalo más inesperado de todos. Decidida, tomó su bolso. Sabía lo que debía hacer. Esa tarde, después de recoger a Maya del colegio, pasaría por la farmacia. El camino fue largo y silencioso. El sol comenzaba a ponerse entre los árboles, y el aire se llenaba del murmullo de los niños saliendo de clase. Al ver a Maya correr hacia ella con una sonrisa, Huyen la abrazó con fuerza, tratando de ocultar la emoción que la invadía. De regreso a casa, las sombras del atardecer se alargaban sobre la calle. Cuando pasó frente a una pequeña farmacia, se detuvo. Miró el cartel iluminado y respiró profundamente. «Tengo que saberlo». Entró despacio y dijo con voz baja pero firme: «Por favor, deme una prueba de embarazo. La mejor que tenga». La farmacéutica sonrió y le entregó un pequeño paquete blanco. Huyen lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que sostenía algo mucho más importante de lo que parecía. Al salir el sol ya se había ocultado. Caminó despacio con la mirada fija en el horizonte, apretando el paquete contra el pecho. Sabía que esa noche su vida podría cambiar para siempre. La noche cayó y la habitación se llenó de la luz tenue de una pequeña lámpara. Huyen estaba sentada en el borde de la cama, sosteniendo en sus manos la prueba de embarazo, que mostraba claramente 2 líneas rojas. Tan solo 2 líneas, y su corazón dejó de latir por un momento. Miró fijamente el resultado sin poder creerlo. Se sentía sorprendida, confundida, una mezcla de alegría y miedo la envolvía. «Estoy realmente embarazada», susurró con la voz temblorosa. Su mente comenzó a girar sin control. Los recuerdos se agolpaban: las mañanas, llevando a Maya al colegio, las tardes, esperando a Ye regresar del trabajo, las risas compartidas en cada comida sencilla. Y ahora, en medio de esa rutina tranquila, una nueva vida crecía dentro de ella, silenciosa, inesperada, pero profundamente sagrada. Sin embargo, junto a la emoción, llegó la preocupación. Ella y Ye aún no habían celebrado su boda. Su futuro juntos todavía estaba lleno de planes pendientes. Huyen temía las miradas, los comentarios y sobre todo temía su reacción. ¿Cómo le diría algo tan grande, tan repentino? Apretó la prueba en sus manos. Una sensación de vacío la invadió. Afuera,
El viento movía suavemente las cortinas y el tic-tac del reloj sonaba más fuerte de lo normal. Tengo que decírselo. Pero ¿cómo pensó con la mirada perdida en el espacio? 1000 pensamientos la atormentaban. Si él se alegraba, todo estaría bien. Pero si se preocupaba o guardaba silencio, ¿tendría ella la fuerza para soportarlo? Una lágrima rodó por su mejilla. Huyen posó la mano sobre su vientre y murmuró con ternura: «Pequeño mío, no sé qué pasará, pero te prometo que te cuidaré pase lo que pase». La luz temblorosa de la lámpara dibujó sombras sobre su rostro, un rostro cansado pero sereno, frágil pero lleno de valentía. En ese instante, Huyen comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre y que dentro de ella había comenzado un milagro silencioso, nacido del amor y la esperanza. khoản nhỏ. Số tiền ấy tuy không nhiều, nhưng đối với Huyền, đó là cả một sự cố gắng, là minh chứng cho bao đêm trăn trở, tính toán chi tiêu từng chút một. Và rồi, điều khiến cô hạnh phúc hơn cả giờ đây, cô có thể mua sắm cho cái may một vài bộ đồng phục
cặp nhỏ xinh cùng vài môn đồ dùng học tập để con gái chuẩn bị bước vào năm học mới. Ngày trường đến, bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp ngôi làng nhỏ. Trẻ con dưới rút khe nhau những chiếc áo trắng tinh khôi, những đôi giày con lông mủ mới. May cũng không ngoại lệ, cô mặc bộ đồng phục vừa vặn, đôi mắt ánh lên niềm tự hào, xen chút lo lắng. Đó là lần đầu tiên Mai đến trường như bao bạn nhỏ khác, vận động quan trọng trong tuổi thơ. Nhìn con gái rạng rỡ trong bộ đồng phục mới, vì cảm thấy lòng mình đã tràn một niềm xúc động khó tả. Bao vất vả, bao nhọc nhằn bỗng như tan biến hết, tất cả chỉ còn lại kỷ niệm và hy vọng rằng từ hôm nay Mai An sẽ có một tuổi thơ đúng nghĩa, được học tập vui chơi lớn lên trong cuộc